Ok, hola amigos de Buenos Días México, sean bienvenidos una vez más a su espacio de El Personaje del Mes, un espacio donde vamos a hablar de la gente que vale la pena hablar, de esa gente trabajadora, de esa gente que ha podido salir adelante, de esa gente que se ha podido enfrentar a la adversidad y sobre todo poder triunfar sobre la adversidad, gente de la que normalmente no se habla. Y en esta ocasión pues nos complace mucho estar con Roberto Colín. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bueno. Honrado de estar aquí en este proyecto que además creo yo es bien importante para nuestra ciudad, las buenas noticias. Creo que es muy importante. Sí, de hecho, porque pues oímos hablar de todo, ¿no? De todo. Oímos hablar de mucha gente, de que fulano ya se robó los millones, de que descabezados aquí, de que descabezados allá. Y México realmente necesita saber de esas personas que han salido adelante, de esas personas que han tenido la fuerza, ¿no? De esas personas que han tenido la capacidad de poderse sobreponer a la adversidad. Y las vamos a buscar, las vamos a encontrar. Qué bueno. Y vamos a hablar de ellas, ¿no? Porque es de la gente que vale la pena hablar a fin de cuentas. En Buenos Días México creemos que México es un gran país, que México es un país hermoso, lleno de riquezas naturales, de historia, que su cultura es muy, muy vasta, muy amplia. Y que está lleno de buena gente. Está lleno de buena gente. Que parece mentira, suenan más los malos, bueno, los equivocados, pero no, está lleno de muy buena gente. Sí, en Buenos Días México creemos eso. Qué bueno. Y es por eso que estamos aquí contigo. No, felicidades. ¿Sí? Qué bueno. Pues bueno, cuéntanos, antes que nada, Roberto Colín. Roberto Colín se enfrenta a una adversidad muy grande, una adversidad que muchos mexicanos tienen hoy en día y tienen esa lucha, una lucha encarnizada. ¿Sí? Cuéntanos de esa lucha, pero quisiéramos saber antes de la lucha de Roberto Colín. ¿Quién era Roberto Colín? Fíjate que cuando he podido contar mi historia, me encanta comenzar diciendo que todo empieza en el 2012. Este cambio radical en mi vida. En el 2012 yo estoy con mi novia. Sí. Estamos en Montreal, porque es una ciudad que me encanta. Alguna vez mi tío vive allá, entonces me encanta ir. Y fui con ella. Estamos en un 31 de diciembre, justamente para el año nuevo. Y yo sabía que el 31 en Montreal, en la Plaza Jacques Cartier, hacen una pachangota, tiran cohetes, cuentan para recibir el año nuevo. Y yo había aprovechado la parafernalia. Tenía en la bolsa de mi saco, además como a menos 13 grados, menos 15 grados, tenía en la bolsa de mi chamarra el anillo de compromiso, con el cual le iba a pedir que fuera mi esposa. Pasó todo, cohetes, yo le dije, claro, contratamos a los cohetes exclusivamente para ti, para este momento. Eran cohetes del ayuntamiento, pero bueno. Pero súper romántico. Sí, no, desde luego. Y yo no calculaba lo difícil que era poner un anillo con guantes, pero bueno, ese es de otro rollo. Ella me dice que sí y nos regresamos felices y contentos a México a decir, pues bueno, estamos comprometidos y vamos a casarnos. Te estoy hablando de enero y en febrero yo empiezo a sentirme mal. Me preguntabas del previo. Para ese momento yo había sido una persona muy dedicada a la cuestión de la iglesia. Había estado cerca, fui misionero 4 años. Yo ya iba por el mundo hablándole, había hablado a enfermos, había predicado esta parte de que Dios es muy bueno y que nos puede ayudar en la enfermedad, ¿no? Y ese era yo, una persona que en teoría tenía muy pegado a Dios. Y bueno, tenía yo un trabajo estable, trabajaba yo en Cáritas, ayudando a los demás. Entonces me gusta pintar como con muchas comillas esta idea de que, pues en teoría yo era una persona buena, ¿no?
Entre muchas comillas, porque bueno, todo el mundo tenemos nuestro lado oscuro, pero Claro. Yo me considero como una persona buena, ¿no? Sí. Y llega el momento entonces, en febrero. Febrero, me empiezo a sentir mal. Empiezo yo a tener una inflamación rara en el estómago, que se baja. Y mi prometida en ese entonces me dice, ¿sabes qué? Pues hay que revisarlo. Vamos con un urólogo y me dijo, ¿te duele? Dije, no. Si fuera alguna infección en vías urinarias, vendrías en un grito de dolor. Y si no te duele, es mala noticia. Me hicieron los estudios y yo para entonces ya había como investigado alguna cuestión. Y este doctor me dice, ¿tú has investigado, has sabido qué es lo que puede ser? Y le dije, sí, puede ser cáncer. Me detectan cáncer de testículo. Y empiezan todos los estudios. Y en ese momento yo logro ver cómo se te escapa la vida. No solamente por la noticia, Sí, claro. sino porque en ese momento dejas de tener control de muchas cosas. Empiezas a depender de citas, empiezas a depender de las noticias que te dicen en las citas, empiezas a depender de cuándo tienes que ir a operación, qué es lo que te dicen los doctores, y pierdes de alguna manera la libertad en tu vida para depositarla en manos de los expertos, ¿no? La palabra cáncer es muy fuerte. Claro. Porque te despierta muchas cosas y principalmente te despierta una duda terrible y la sombra de decir me voy a morir, ¿no? Entonces las tres primeras cosas que a uno se le viene a la mente, que son como pregrabadas o que hemos escuchado tantos tiempos o que yo había dicho, y que de repente cuando tú estás en ese lugar te saben tan poquito, y es bueno, no preguntes por qué, sino pregunta para qué. Pues es una frase muy bonita, pero cuando te toca estar ahí no la entiendes, no te sabe a nada. La parte de Dios te está probando y dices, si me está probando con el cáncer, que se va a probar a otra persona, ¿yo por qué, no? Sí, claro. Y la tercera es, pues es un castigo, ¿no? Y también uno se queda con esa idea. Y son cosas que te brincan a la cabeza y dices, verdaderamente, es un castigo, es una prueba, es un Dios tan mala onda. Y de ahí empieza a surgir un poquito la idea de pues esto que Dios me permitió recopilar, Sí. que es empezar un diario tratando de contestarme esta pregunta, la idea de Dios, ¿dónde estabas? ¿No? Okay. Si yo era tan bueno, yo era una persona que fui tu misionero, me dediqué a hablarle a los demás de ti. ¿Por qué si yo era tan bueno? Así es. Que además me di cuenta de que es muy relativo esa cuestión. Me mandas el cáncer, ¿no? Y eso destapa una necesidad de empezar a escribir una especie de diario que empezó siendo un blog, después empezó siendo un confesor personal. Y después terminó siendo hojitas verdaderamente al aire. Tenía algún poema por acá, tenía un indicio de canción por acá, pero más por la necesidad de estar escribiendo lo que vivía que no por otra cosa. Claro. Oye, cuéntame, ¿cómo se vio afectada? Porque eras un hombre de fe. Sí. ¿No? Bastante, sí. ¿Qué dice tu fe en el momento en que te dicen, oye, ¿sabes qué? Tienes cáncer y muy probablemente vayas a morir, ¿no? ¿Sí? ¿De dónde se agarró? ¿Había una estructura? ¿Esta se derrumbó? ¿Qué fue lo que sucedió? Mira, yo creo que principalmente empezaron a suceder muchísimas cosas. Yo te decía, era una persona de fe y aún así no pude evitar los reclamos. El reclamarle a Dios, el reclamarle a la vida, sí. Cualquiera que sea, o sea, no sé en qué buzón le reclamo a la vida, ¿no? Vienen como esta parte de los reproches, y si me hubiera cuidado, o por qué yo. La cuestión genética en mi familia pesa mucho, la cuestión de la genética en el tema del cáncer.
Y lo que tú me preguntas, la fe, ¿dónde la acomoda? Te la desacomoda completamente. Completamente. Te tira todas las citas bíblicas que tú utilizaste alguna vez. Te tira todas las frases que tú le dijiste a algún enfermo alguna vez. Pero te lo tira por una cuestión muy importante. Yo pasa el 2012, con mi operación me remueven el tumor y empiezo algunos ciclos de quimio muy tranquilos, ¿no? Se supone que pasa este tiempo donde estoy más o menos bien, y el cáncer regresa en el 2013, a finales del 2013. Me caso y ahí hay algo que a mí me llama mucho la atención y tengo que admitir, de la que ahora es mi esposa. Sí. Creo que hay un punto bien importante en las personas que te acompañan, porque ciertamente uno pregunta, ¿y dónde estaba Dios? Y sin embargo, la mujer que tenía todo el derecho para decirme, ¿sabes qué? Mi sueño es tener hijos y contigo no lo voy a poder lograr. Yo quiero... Entonces, a raíz del cáncer, no pudiste tener... A raíz del cáncer quedó estéril, nos lo avisan a los dos. Y bueno, inclusive antes de casarnos ella tenía todo el derecho, ¿sabes qué? No me quiero meter este paquete. Sí, claro. ¿No? Perdóname, pero yo pues quiero un matrimonio normal, donde pese más la salud y no la enfermedad. Y sin embargo ella se avienta el paquete conociendo pues cómo iba a venir la cuestión, ¿no? Ella trabajando, yo teniendo que ir al hospital a atenderme durante la noche y en la mañana irse a trabajar y regresar con esta dinámica. Mucha gente alrededor solidaria que me fue a cuidar, que estuvo conmigo, pero especialmente ella pues no tenía ninguna obligación. Ella pudo haberse ido y sin embargo esta parte de darle peso a lo que decimos cuando nos casamos, en la salud y en la enfermedad, uno se da cuenta de la fortaleza que tiene la parte de la enfermedad porque es un compromiso libre, nadie la obligó para quedarse y sin embargo cada vez que estábamos en la cama del hospital y ella se estaba durmiendo agarradita a la almohada de mi camilla, yo decía, es esto el decir en la salud y en la enfermedad. Y además sentirla ahí conmigo, ¿no? Que uno dice, ¿dónde estaba Dios? Pues bueno, ahí está, ¿no? Es una de las primeras muestras. Sin embargo, pues bueno, va pasando la cuestión y la cuestión se complica, el cáncer se complica. Tengo una tercera recaída donde me dicen, parece ser que se está extendiendo ahora hacia arriba y es necesario quimioterapia mucho más agresiva. Entonces eran 5 días en los que yo estaba en el siglo XXI y uno se topa la realidad de nuestro México enfermo, ¿no? Claro. Nos quejamos mucho a veces del seguro social, sin embargo yo debo de reconocer que es gente heroica la que trabaja, que atender a tanta gente es muy difícil. Porque uno dice, es que en otros países el seguro social... Pues sí, pero en otros países no atiendes a tantos millones de mexicanos como aquí, ¿no? Y somos un México muy enfermo, con poca prevención, con mucha gente muy mayor que tiene que enfrentarse a una burocracia necesaria, porque ¿cómo le haces para atender a tanta gente, no? Claro. Entonces, nos toca ver esta parte del México enfermo, de lo abandonados que están ciertas personas mayores que tienen que venir de fuera a una ciudad monstruosamente enorme y que tienen que decir, ¿para dónde me muevo? ¿No? O sea, en mi clínica me dijeron que tengo que ir a la capital para atenderme. No más. Un mapita para saber cómo llego en metro, dónde llego. Es muy difícil de repente esta parte porque es muy grande, ¿no? Sin embargo, nos topamos con enfermeras que son verdaderamente heroicas, con doctores que son verdaderamente heroicos y que le brindan al país un servicio muy grande. Y la verdad es que a mí me gusta reconocer esta parte
porque nos podemos quedar con, ay, el seguro es muy malo y todos son muy malos, y no es cierto. La verdad es que yo estoy vivo gracias a que en el Seguro Social, y además viendo cuánto cuesta una quimioterapia por afuera, no, me siento doblemente vivo, ¿no? Sí, claro. Porque son enfermedades muy caras, costosas, y son realidades de nuestro México que tenemos que ver. Y bueno, agradecer mucho porque existe este tipo de cosas, ¿no? Roberto, cuéntame, en el momento en que te diagnostican, que te dicen, ¿sabes qué? Que tú tienes cáncer. Cuéntame esa primera noche y ese primer amanecer. Uy, muy bueno. A ver si puedes. Muy buena pregunta. ¿Sabes qué? Una de las primeras... Imagínate que te dicen que tienes cáncer y a partir de ahí empieza un torbellino de cosas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde nos atendemos? Estudios, hospitales, de repente te paran, te sientan, te pican. Empieza una invasión a tu intimidad. Terrible, ¿no? Dejas de ser dueño de tu intimidad, porque de repente, quítate la bata, ponte esto, desnúdate. Obviamente por donde estaba la zona, me vio cantidad de enfermeras y enfermeros que me dice, oigan, perdóname, pero un poquito de pudor tantito, ¿no? Sí. Y sin embargo empiezas a aprender a quitarte ese autoconcepto, esa imagen que tú tienes de ti mismo, para decir, pues esto es lo que soy, no soy más, no soy menos, esto es lo que soy, desnudo ante todo el mundo, ¿no? No puedo cubrirme porque la enfermedad me ha desnudado de pies a cabeza. Y la primera mañana, una vez de que pasó la enfermedad, de que me subieron, que me bajaron, que me picaron, que me abrieron, que recibo un poquito de espacio para mí mismo, me acuerdo, me bajo de la camilla, voy al baño, y es la primera vez que tengo la oportunidad de bañarme y de verme mutilado, de verme cómo había quedado después de una operación donde quedo estéril. Y es enfrentarse a esas mismas dudas, a esas mismas preguntas. Porque bueno, antes tienes tantas cosas en la cabeza, te duelen tantas cosas, claro, que no tienes tiempo. Y ese de repente decir, ese ahora soy yo. Ese soy yo ahora. Y aceptarlo. El cáncer muchas veces, en casos de mujeres o de hombres, mutila seno, te deja sin pelo. Y es bien difícil entender que detrás de todo el pelo, detrás del seno, detrás del testículo, detrás de muchas cosas, sigues estando tú. Claro. Y muchas veces te encuentras con una nueva versión de ti. Y dices, hola, pues te vuelvo a conocer, ¿no? Roberto llega a sentir miedo, ¿y a qué grado? Te voy a contar la anécdota que viene en el libro. Ya en el libro la desarrollo un poquito más, pero estoy precisamente aquí en el departamento saliendo de la tercera quimioterapia. Eran ya 15 días de estar conectado a un químico. Empecé a tener broncas muy serias del intestino, ¿no? Porque estaba contaminado a más no poder, ¿no? Llega un punto en el que no puedo dormir, en el que tengo parado el intestino, entonces todo lo que como vomito. De tanto vomitar, entonces empiezo a vomitar sangre. Tengo un dolor de cabeza terrible por no poder dormir. La nuca me dolía impresionantemente porque pasaba mucho tiempo acostado. Y de repente me paro al baño y algo me pasó. No tengo ni nada más si me descompensé, algo así, pero siento un rayo que me atraviesa la cabeza. ¡Fum! Y en ese momento estoy a punto de desmayarme y me alcanzo a sentar yo en el baño y siento eso que tú dices, el miedo, pero no el miedo por lo que me estaba pasando físicamente, sino porque yo, como un hombre de fe, decía, si yo le pido a Dios que me sane, me tendría que sanar. Hay tantos testimonios en la Biblia de Jesús sanando
que no sé si yo estoy diciendo mal la fórmula, si yo no estoy teniendo la fe suficiente, ¿qué me está pasando que Dios no me puede sanar instantáneamente en ese momento, ¿no? O sea, ahorita me estoy cayendo y necesito casi un milagro para pararme, ¿no? Y le digo, Dios, en este momento, por favor, sálvame, sáname. Y en ese momento no pasa absolutamente nada. El dolor continúa, empiezo a sudar frío, alcanzo a caminar hacia la cama y en ese momento me perdí. En algún momento de la noche medio recobro el conocimiento. Mi esposa me dice, estás sudando como loco, ¿quieres ir al hospital? Le digo, no. Y es un momento precisamente de temor, pero porque todas las cosas que yo tenía como presupuestadas se caen. Y me volteo llorando como jamás he llorado en la vida con mi esposa y le digo, Dios, en este momento me acabo de dar cuenta que Dios no existe, que Dios no está. Son palabras fuertes para alguien que había tenido todo el proceso, ¿no? Lloro como no tienes una idea, no solamente por el dolor, sino por esa declaración de mi Dios, el Dios que yo entendía, no está. Decepción, porque no está, porque no existe. De tanto llorar me quedo dormido de nuevo. Y al día siguiente me acuerdo perfectamente, mi esposa seguía dormida. Yo me despierto, me incorporo y lo primero que me pasa por la mente es, quiero un sándwich. Sí. Órale, ¿no? Me desperté. Yo llevaba sin comer casi 5 días. Algo se me ocurrió, quiero un sándwich. Me paré, me lo empecé a preparar y dije, en algún momento me va a dar asco y lo voy a tener que dejar, ¿no? Le doy la primera mordida, parece que todo está bien. Camino hacia el cuarto, le preparo uno a mi esposa, se lo ofrezco y de repente se para y dice, ¿estás comiendo un sándwich? ¿Cómo que estás comiendo un sándwich? No podía yo tomarme un caldito de pollo, como un sándwich, ¿no? Me lo empezó a comer y en ese momento, cuando me lo terminé, sentí una paz. La garganta me dolía porque al día, o sea, en verdad berrié, o sea, lloré como jamás he llorado. Pero en ese momento, perdón, sentí una paz impresionante. Y entonces me di cuenta de cómo la declaración de la noche anterior había sido ese Dios que yo me había armado, ese Dios que quería que actuara como yo quisiera, ese Dios que se había planteado a mi imagen y semejanza, a mi tamaño, que yo quería que fuera mi control remoto, se había desplomado. Y el verdadero Dios había surgido. El Dios que me dice, vaya, hasta que me dejas actuar, hasta que dejas de encasillarme en las cosas que tú quisieras y me dejas darte lo que necesitas como yo te lo quiero dar. Y esa paz que yo experimentaba, decía, esto es. Cuando no me hago el Dios a mi medida, cuando ese Dios a mi medida se murió, cuando lo rechacé, tuve la oportunidad de encontrarme con un verdadero Dios. El Dios como Dios, Correcto, sí. sino el amor Verdaderamente. Roberto, ¿en dónde encuentra su bastión, por llamarlo así, de fuerza? ¿En dónde radica el ánimo de decir, voy a emprender esta lucha, ¿sí? Y la voy a ganar? O sea, ¿en qué se inspira Roberto para con una adversidad tan grande tener ese impulso de salir adelante? ¿Cuál es su motor? Hay muchas cosas. Primeramente, darte cuenta de que estás rodeado de mucha gente. Había veces en los que se me acercaban personas y me decían, sabemos lo que estás pasando y quisiéramos ofrecerte esto. Unos gorgojos, animalitos que se movían, son buenísimos para el cáncer. Y yo así, bueno, muchas gracias. Sí. Oye,
Reiki, buenísimo, déjame hacerte algo aquí para... Muchas gracias. Oye, guanábana. Y llegaban con toneladas de guanábana. Oye, fíjate que yo sé que el veneno del alacrán cubano. Órale, muchas gracias. Y más allá de que aquellas cosas funcionaran, lo que puedes ver que hay detrás es la intención de mucha gente de ayudar, ¿no? De la solidaridad. Mucha gente que decía, ¿sabes qué? Tenemos un grupo donde 100 personas están orando por ti, 100 personas están mandando, y no solamente personas de fe, gente que no tenía nada que ver con la iglesia decía, ¿sabes qué? Acabamos de mandar tu nombre y hay mucha gente que te está mandando buenas vibras, ¿no? Gente que no conoces, gente que se mueve a tratar de ayudar con lo que tiene, ¿no? Y hay un momento en el que dices, ¿cómo me voy a rendir? ¿Cómo me voy a caer? Si hay tanta gente que está pendiente, que está tratando de mostrar de una u otra forma su amor. Es una fuerza impresionante, una fuerza impresionante. Y saber que hay mucha gente detrás pendiente, que hay mucha gente detrás atenta, mandándote cosas, desde buenas vibras hasta saludos y bueno, recetas 1000. Tengo para hacer un libro nada más exclusivamente de las recetas que me recomendaban. Esa es una. Mi esposa fue vital. Mi familia, que veía de alguna manera de dónde sacar fuerzas para irme a apoyar en las noches en los hospitales, fue muy importante. Y yo creo que sobre todo esta cosa es muy diferente, y yo lo pude ver, cuando una persona se enfrenta con la adversidad, con el dolor, con la desesperación, con la enfermedad, y sabe que hay algo más arriba de él, llámale como lo quieras. Claro. Y cuando lo niegas, yo no encuentro sentido a mi enfermedad si no es gracias a que yo, en mi parte, entiendo que Dios escribió mi historia, ¿no? Que Dios está detrás de la pluma que escribe mi historia. Hay gente que dirá, ponle el nombre que quieras, no lo sé. Pero el hecho de somos seres religiosos. No podemos evitar pensar que hay algo más arriba de nosotros. Llámale como quieras, ¿no? Y una persona que lo niega, una persona que se queda en el plano, pues de aquí para adelante no hay nada, si yo me muero se acaba todo, entra en una desesperación, en un sinsentido que es verdaderamente desastroso, es verdaderamente terrible. Porque si no hay nada más, si no hay algo más arriba que pueda darle sentido a lo que estamos viviendo, no encuentro ninguna explicación. O sea, ¿por qué las células se enferman? ¿Por qué la gente, por qué se vuelven locas? ¿Por qué mutan? ¿Por qué el cáncer? ¿Por qué el SIDA? ¿Por qué la diabetes? Es un sinsentido. Y no quiero decir que Dios sea el sentido de la enfermedad, todo lo contrario. Gracias a que tienes una idea de algo superior a ti, que te ama, claro, que te da sentido y que además te espera más allá, la idea de la muerte no es tan aterradora. Por lo tanto, todo lo que viene atrás es verdaderamente luz y hace toda la diferencia. Increíble. Roberto, quisiera que me dijeras, hay algo que hagamos una pequeña analogía, por decirlo así. ¿Qué valora Roberto Colín, Pepelón, como dicen? ¿Qué valora hoy que no valoraba antes? La vida. Llega un momento en el que me dicen, te tenemos que estar revisando el pulso cada 10 minutos, cada 15 minutos, ¿no? Y de repente cada vez que te ponen la cosa esa, sí, tienes un tiempo de sentir cómo está palpitando tu corazón. Así es. ¿No? Y dices, no manches, es una máquina que no se cansa de estar bombeando sangre. Y pocas veces somos conscientes del trabajo que hace el corazón. Respiras.
había momentos de desesperación donde me decían, respira, tienes que aprender a respirar, y aprender a respirar gracias a la enfermedad fue verdaderamente luminoso, porque no respiramos. Nos decían, es que no sabemos respirar. Parece algo tan sencillo y tan tonto, pero no sabemos respirar. Entonces el hecho de llenar aire en tus pulmones es una maravilla, y el hecho de producir calor, la temperatura, sentirte, ¿no? Sentirte, y además saber que tú puedes pasarle ese calor a alguien más. Cuando llegaba mi esposa y le decía, tengo frío en los pies, me agarraba y ella me transmitía ese calor. Eso es algo que hace el cuerpo, y es algo maravilloso. Y además son los tres síntomas, los tres síntomas básicos, los tres signos vitales más importantes. Tienes temperatura, respiras y tu pulso. Son cosas que tú no le pides al cuerpo que haga, y sin embargo son actividades que pululan vida, que derraman vida. Tú con la respiración le puedes dar respiración a alguien más, tú puedes donarle sangre a alguien más, tú puedes pasarle calor a alguien más a través de un abrazo. En pocos momentos uno puede sentir cómo la vida grita tanto, como cuando te das consciente de cómo tu cuerpo actúa para que estés vivo. Y la vida grita. Yo no sé si a partir de esto, como le pasa a muchas personas, alcanzas a darte cuenta cómo la vida está vibrando en muchos lados. Cuando estás a punto de perderla, la pones en perspectiva y dices, es una bienvenida que el día a día te da, para que tú sientas cómo la vida está palpitando, cómo está respirando, cómo está teniendo calor en cada esquina de la vida. Quiero pensar que desarrollaste así como un tipo de interconexión con todo tu entorno, un amanecer, Claro. un atardecer, Claro. la lluvia, el viento, el arbolito, Claro. el pajarito cantando, Claro. porque normalmente andamos por la calle. ¿Sabes qué pasa? El día a día, nuestro común hace que te tengas que fijar y concentrar en cosas muy concretas. Voy en la calle, no me atropellen, no voy en el coche. ¿Qué como? ¿Qué voy a comer? ¿Cómo está mi trabajo? Y a qué hora regreso para descansar, ver la televisión, divertirme un poquito y dormir. Esa dinámica, sobre todo en nuestra ciudad, que te deja tan poco tiempo para sentarte y decir, a ver, déjame ver para adentro tantito. Exacto. Es solamente cuando algo irrumpe en tu vida, como la palabra cáncer o la enfermedad o el dolor o la depresión, que te frena esa dinámica y te pone en perspectiva. Había un amigo que me decía, es que las cosas se ven diferentes cuando tienes una visión horizontal que cuando tienes la visión vertical, ¿no? Claro. Cuando estás tirado en la cama, se ven las cosas diferentes. Vertical. Exactamente, tú vas parado por todos lados, ¿no? Cuando estás en una cama, tienes el chance de ver el techo. Y hay un momento en el que yo digo, ver el techo y darte cuenta de que no hay nada. Es como un descanso para la mirada. Es como un descanso para decir, déjame ver algo que no me esté estimulando, que no sea un comercial, que no sea una pintura, que no sea la televisión, que sea algo que te permita tener un alto en tu vida y vaciarte completamente. Poderte enfrentar a la nada, poderte enfrentar al silencio, poderte enfrentar al sinsabor de algunas cosas. Claro. Es como darle un pause a tu vida y aprovechar un techo que no tiene nada. Descansa la mirada de todos los estímulos que recibes durante el día. Sí. Y date cuenta que también la nada es bella, que también el silencio es bello, que también el sinsabor de las cosas es bello, Así ¿no? es. Y disfrutarlo. Fíjate que esto que estamos platicando me lleva a pensar algo. Como sociedad, normalmente andamos tras la búsqueda de un buen empleo, Sí, claro. tras la búsqueda de tener un vehículo, El mejor. ¿sí? Ajá. De vestir bien, Ajá. de comer en un buen restaurante,
de poder tener el mejor reloj o el mejor smartphone, sí, ¿no? Sí. Así. ¿A dónde pasa todo esto cuando te dicen, oye, ¿sabes qué? Es cáncer. Lo que pasa es que uno se queda pensando en dónde dejas las cosas, ¿no? Principalmente, tengo cáncer, necesitas una operación. ¿Qué te puedes llevar a una operación? ¿Qué te puedes llevar al hospital? No te puedes llevar la tablet, no te puedes llevar tu coche, todas las comodidades, inclusive de ropa, en ese momento se te quitan. ¿Qué te ponen? ¿Qué te ponen? Tu batita, que raspa horrible, que además pues tiene la abertura hasta donde salva hacia la parte y no tienes cómo cubrirte. Y te das cuenta de pues cómo no tienes nada, ¿no? Haces una experiencia de no tener nada y de que en algún momento eventualmente, si algo sucediera, de nada te sirvió tu camionetota. Chin, me acabo de comprar una pantalla de 60,000 pulgadas, pues no la puedo ver, ¿no? En el seguro a duras penas te deja tener tu radio. Sí. ¿Dónde quedó todo aquello por lo que luchaste? ¿No? El hombre se afana por tantas cosas y al final no tuviste, o sea, no te quedaste con esas cosas. Y uno tiene que regresar a disfrutar de una conversación. Pues tienes una persona cuidándote 24, bueno, no 24 horas, pero sí por lo menos 7 horas. Y recuperas conversaciones. El arte de platicar con una persona. El volver a escribir, ¿no? Caminar. Agarrar un lapicito, porque bueno, ya estamos acostumbrados a maquinar, ¿no? Sí. Pero agarrar un lapicito y dibujar lo más tonto, ¿no? Porque empiezas a volverte a conectar con las cosas más sencillas que tienes en la vida. Claro. Y a tener que disfrutarlas. Sí, definitivamente. Oye, Dios, ¿dónde estabas? ¿No? Que es el libro que escribió Pepe López. Dice que es 100% inspiración y yo sí creo. Y yo sí creo desde el momento en que veo la portada, en que veo el diseño, la mano de Dios, está muy claro, dibujando. ¿Qué quiere decir esto? Quiero que me expliques. ¿Qué quiere decir esto? Porque para mí tiene un fondo, tiene un trasfondo incluso. Sí, claro. ¿Por qué dibujado Pepelón? ¿Por qué dibujado Roberto Colín? ¿Qué es lo que piensa en este momento cuando... Yo obviamente tienes que leer el libro como para entender exactamente por qué. Cuando tú quieres crear a tu Dios, hay una parte en la que dice unas palabras que oí a un sacerdote español que decía: a veces nosotros queremos pintarnos a este Dios, ¿no? Este Dios como Dios manda. ¿A qué me refiero? Dios tiene que tener ciertas características para que yo entienda que es Dios. Milagroso, tiene que hacerme caso, tiene que ayudarme, si lloro me tiene que estar ahí para mí. Y entonces es mi Dios de control remoto. Si yo aprieto el botoncito, oye, hazme sentir bonito, Dios tiene que hacerme sentir bonito, ¿no? Y muchas veces nosotros dibujamos a ese Dios. Dibujamos a eso que nos va a hacer sentir bien y le damos un sentido utilitario. Claro. Es mi pantalla, es mi robot que tiene que funcionar así como funciona mi lavadora, así como funciona mi licuadora, así como funciona mi tele. Tiene que funcionar Dios. Y este sacerdote dice: a veces Dios no es como Dios manda. Se nos escapa. Si yo lo logro definir, se escapa. Claro. Y entonces no soy yo el que está tratando de dibujar a Dios. Es Él el que está tratando de pintar una historia. Y yo me doy cuenta cada vez que puedo compartir este libro que no fui yo el autor. Porque, te digo, eran pedazos de papeles por todos lados, que cuando me dicen: Roberto, la libraste por este momento. Cuando me dicen, te vamos a dar de alta porque el primer peligro se liberó. Esto va a tener que ser una historia de vida, vas a tener que estar en revisión toda tu vida, porque
no sabemos en qué momento puede regresar, pero por lo menos ahorita la libraste. Y me regresan las llaves de mi vida, el control de mi vida. Ya no tengo que estar cita tras cita tras cita, operación tras operación o quimioterapia. De repente digo, tengo que acomodar todo esto, porque fueron 3 años de mi vida hechas tirones verdaderamente. Un vestigio de canción acá, un poema por acá, mi blog medio escrito, y el trabajo de volverlo a reunir, de decir, a ver, ¿qué decía en este momento? ¿Qué dije cuando me sentía así, cuando pasó esto? Reunirlo y compilarlo en un libro, y volverme a leer, me hizo ver, yo no estaba dibujando a Dios, Dios es el que estaba dibujando esto. Y Él no escribe historias chiquitas, Él escribe leyendas. Cuando somos capaces de ver lo que nos pasó y compartirlo, Dios escribe leyendas. Está escribiendo aquí entonces un testimonio de que Él existe. Así es. Así lo quiero entender. Así es. ¿Sí? Y de que Él no existe como nosotros queremos que exista. Él es. Él es. Él es. Así, de hecho así significa, ¿no? Así es. Él es. Entonces, Roberto, yo estoy seguro que este libro va a poder ayudar a muchas personas que están pasando por una situación tan difícil, tan adversa y complicada. Sí. Como tú ya lo dijiste, la palabra cáncer es fuertísima. Estoy seguro que lo va a ayudar mucho a mucha gente. Esperamos que llegue a muchas manos. Algo que quieras decirles a esas personas que están pasando, y no nada más a esas personas, sino a la familia, a los familiares, a la gente cercana de las personas que sufren este suplicio de esta enfermedad. Claro. ¿Qué mensaje les quisieras dar? Hay 2 opciones. O sea, cuando tu vida se ve truncada por este tipo de situaciones, llámese enfermedad, llámese abandono, llámese divorcio, llámese despido, estas fuerzas externas que rompen en la vida y la rompen, hay una de 2. O caerse y dejar poco a poco que esta circunstancia vaya comiéndose, vaya degradando nuestra vida al punto de que se caiga, o tomar la oportunidad de saber que la enfermedad es vida, que el abandono es vida, porque inclusive en el último momento del hombre más enfermo que respira, está vivo. Y vale la pena ese último respiro. ¿Qué me quería decirles? Bienvenidos a la vida. Bienvenidos a la vida. Bienvenidos a la oportunidad de conocerte a ti mismo. Bienvenidos a la oportunidad de valorar que respiras, que tu cuerpo tiene calor, que tu corazón palpita. Bienvenidos a la vida, a la oportunidad de platicar de nuevo con las personas que amas, de valorar a la gente que te rodea. Y sobre todo, bienvenido a la vida, a una vida que Dios quiere escribir más alto de lo que tú imaginas. En el momento en el que tú seas capaz de hacer como una remembranza o ver hacia atrás lo que te ha pasado en tu camino de enfermedad, de abandono, de soledad, de depresión, lo tomas, lo analizas y lo compartes para el beneficio de alguien más, en ese momento Dios está escribiendo una leyenda. Y no fuimos hechos para hacer historietitas, fuimos hechos para hacer leyendas. Perfecto, qué maravilloso todo esto que nos cuentas, Pepelón. Pues quiero darte las gracias. No, gracias a usted. Por habernos abierto no solo las puertas de tu casa, no, bienvenidos, sino las puertas de tu corazón, ¿sí? Y abrírselas a mucha gente que esperemos que te vea. ¿Dónde pueden conseguir tu libro, Pepelón? Mira, ahorita si ustedes nos escriben a través de mi Facebook, que es web, W-E-B, B grande, Pepelón, W-P, Pepelón, o Roberto Colín, ustedes me buscan y por inbox me dicen, oye, me interesa mucho tu libro, mándame. Y desde luego nosotros se los mandamos con mucho gusto. O escríbanme un correo electrónico, colin-roberto@hotmail.com. Oye, me interesa tu libro. Nosotros muchas veces inclusive lo llevamos hasta la casa de la persona que nos lo solicita, o pedimos un envío. Entonces el costo del libro es de 100 pesos y hay un disquito con algunas canciones.
Perfecto. Porque además cantas. Porque, mira, escribo. Me gusta mucho escribir canciones. Canto lo suficiente, y aquí canto lo suficiente como para que no se oiga feo. Pero no es mi fuerte. Te digo, es de repente agarrar una pluma y un papel y que se convierta en lo que tenga que convertirse, ¿no? Perfecto. Entonces, Pepe Long, pues, se puede contra el cáncer, se puede contra todo. Se puede contra todo. ¿Solo se puede? No se puede solo. No se puede solo. Y se puede siempre. La única condición es que estemos respirando. Lo único que puede evitar que nosotros no podamos es que dejemos de respirar. Mientras que haya un respiro. Mientras haya el último respiro, el hombre más enfermo tiene vida. Y la vida, así sea lo más pequeño que haya, lo más enfermo y lo más pequeño, hay esperanza. Qué maravilla, Roberto, que nos hayas permitido estar contigo. No, muchísimas gracias. Te agradecemos muchísimo, amigos que siguen Buenos Días México. Roberto Colín es el personaje del mes de enero, iniciando el año con todo 2017. Hay muchas cosas por las cuales vale la pena luchar. Muchas. Sí, México es un gran país, México es un país lleno de gente buena en su mayoría, gente en su mayoría que sale todos los días a trabajar desde muy temprano para poder llevar algo a sus casas. Y que se dice buenos días. Y buenos días. Y por eso decimos Buenos Días México, ¿no? Creemos Buenos Días México, cree en su gente, cree en México, independientemente de lo que vaya a pasar con Donald Trump, de lo que pase con Enrique Peña Nieto. Claro. Eso no nos interesa. Lo que nos interesa es llegar al corazón de esa gente a través de gente como tú, de gente que ha decidido luchar, que ha decidido salir adelante y que lo ha hecho, y que le puede mostrar a mucha otra gente que sí se puede, y que tenemos una vida por delante si respiramos. Si respiramos. La condición es respirar.